Las manos de Diego ya estaban dentro del horno antes de que ella abriera la ventana. La panadería olía a ceniza fría y a algo más difícil de nombrar. Ese olor particular que tienen los lugares que alguna vez estuvieron llenos de vida y ahora guardan silencio como si supieran que no les queda de otra. Las charolas seguían colgadas en su lugar. La mesa de madera donde se amasaba tenía todavía marcas de harina incrustadas en la veta, blancas como cicatrices. Y él, ese hombre que Valentina Ruiz no había llamado, que ella había mirado desde la puerta con los brazos cruzados y la mandíbula apretada, estaba adentro de todas formas, revisando el horno de leña con la linterna de su teléfono, hablando en voz baja con una niña de 8 años, que lo seguía a todas partes, como si fuera su sombra personal. Valentina los observó desde la ventana lateral sin que ninguno de los dos lo supiera. Vio cómo él golpeaba suave las paredes internas del horno con los nudillos, escuchando, como si el sonido le dijera algo que los ojos no podían ver. Vio cómo le explicaba algo a la niña, que asentía con la seriedad de quien toma notas aunque no traiga papel. Vio cómo la niña metía la nariz hacia adentro del horno con curiosidad, y él la jalaba de regreso con un gesto automático, sin voltear, sin dejar de trabajar, con ese reflejo de los padres que tienen ojos en todas partes, aunque estén mirando hacia otro lado. Y por primera vez en muchos meses, Valentina Ruiz no supo qué sentir exactamente. Aurelio Casas había llegado al pueblo de San Isidro Tlacotepec 3 semanas antes, en una camioneta blanca con el parabrisas picado de piedras y una caja de herramientas amarrada con mecate en la parte de atrás. No era de ahí. Eso se notaba en cosas pequeñas, en la manera en que saludaba a todo el mundo, aunque no los conociera, en que siempre pedía permiso antes de entrar a cualquier lugar, en que le decía señora a mujeres que eran menores que él. Venía de Guanajuato, de un pueblo todavía más chico que San Isidro, de esos que no salen en ningún mapa porque la gente que los conoce ya sabe dónde están y los demás no tienen por qué saberlo. Había perdido a su esposa 2 años atrás. No lo decía así de entrada, pero si alguien preguntaba con esa mezcla de curiosidad y lástima que la gente de pueblo no siempre puede disimular, él simplemente respondía, «Somos las dos, mi hija y yo». Y dejaba que el silencio hiciera el trabajo que las palabras no podían. Era suficiente para quien lo entendía, para quien no, nada más iba a alcanzar. La niña se llamaba Camila. Tenía 8 años y la costumbre de contar todo lo que encontraba, las piedras del camino, los pasos entre una esquina y otra, los pájaros en el cable de la luz. No era nerviosismo ni manía, era simplemente su manera de hacer que el mundo le perteneciera un poco, de poner nombre y número a las cosas para que no se le escaparan. Tenía los ojos de su madre, grandes y muy oscuros, con esa calma tranquila de los ojos que han aprendido a observar sin juzgar. Y tenía la costumbre de su padre de quedarse callada cuando el mundo se ponía ruidoso, como si el silencio fuera una forma de protección que habían desarrollado los dos juntos sin ponerse de acuerdo. Aurelio ofrecía reparaciones, hornos de leña, techos, pisos, lo que fuera. Había pegado papelitos escritos a mano en la tiendita, en el poste de la presidencia municipal, en el tablero de la iglesia. La letra era clara, los precios eran justos, el número de teléfono estaba puesto 2 veces por si acaso. Pocos habían llamado todavía, pero los que llamaron pagaron lo que podían, y eso había alcanzado para la gasolina, para el cuarto en casa de doña Elvira, que rentaba barato porque el baño estaba afuera, y para las quesadillas de la señora del mercado, que a Camila le gustaban tanto, que pedía las mismas todos los días sin dudar. Esa mañana había caminado hasta la calle donde estaba la panadería de los Ruiz, porque el letrero seguía colgado, aunque nadie lo hubiera cambiado en meses. Y desde afuera ya era evidente que algo adentro estaba esperando que alguien le pusiera atención. Había tocado. Valentina había abierto. Lo había mirado de arriba a abajo, con la evaluación rápida de quien ha aprendido que las primeras impresiones cuestan menos que los errores. «No necesito nada, gracias», había dicho, sin crueldad, sin espacio tampoco. Y había cerrado la puerta. Aurelio se había quedado parado en la banqueta unos segundos, con los pies ya apuntando hacia la siguiente calle. Luego miró la panadería. Luego miró a Camila, que ya había encontrado una grieta interesante en el muro
y la medía con el dedo con la concentración de un arquitecto. Y algo en él, algo que no tenía nombre todavía, o que tenía demasiados, lo hizo quedarse. Había una ventana lateral sin cerrojo. No entró por mal, entró porque el horno se veía desde ahí, y el horno claramente llevaba meses sin que nadie lo revisara. Y Aurelio Casas era el tipo de hombre que no puede ver algo roto y fingir que no lo vio. Valentina Ruiz tenía 27 años, y la costumbre de cargarlo todo sola. No porque fuera orgullosa, aunque lo era en el sentido en que lo son las personas que han tenido que aprender a hacerlo, sino porque había visto lo que pasa cuando uno espera que otros carguen lo que a uno le toca. Había visto a su madre esperar y esperar hasta que la espera se convirtió en su única ocupación. Su padre, don Próspero Ruiz, había muerto el año anterior. Un miércoles en la tarde, mientras revisaba las cuentas del mes en la mesa de la panadería, con la radio prendida en la estación de música de los años 80, que nunca cambiaba, con el café de siempre frío porque siempre se le olvidaba tomárselo antes. Sin aviso, sin que nada en el mundo hubiera insinuado que ese miércoles iba a ser diferente a todos los anteriores. Primero estaba, y un momento después ya no. El médico dijo que fue el corazón, como si eso explicara algo, como si ponerle nombre a lo que te rompe la vida fuera de alguna ayuda real. Valentina no tenía hermanos. Tenía una tía en Morelia que mandaba mensajes de WhatsApp los cumpleaños y prometía visitar cuando se acomodara un poco la cosa. Tenía amigas del pueblo que habían estado muy presentes los primeros meses y luego habían vuelto a sus propias vidas, que es lo que hace la gente, y está bien. Así funciona el mundo, nadie puede quedar separado para siempre junto al dolor de otro. Lo que sí le pesaba, más de lo que le hubiera gustado admitir en voz alta, era la panadería. Don Próspero la había construido durante más de 20 años. No solo el local, sino el oficio entero. Las recetas escritas a mano en un cuaderno de espiral con tapa verde que guardaba en el cajón de mero arriba, el horno de leña que había curado con sal y ceniza 3 veces antes de que quedara a su gusto, los tiempos exactos de cada pan, las combinaciones de harinas que había ido ajustando temporada por temporada, como si cocinar fuera una conversación larga que no tenía prisa por terminar. El pan de muerto lo hacía con anís y ralladura de naranja. Las conchas llevaban una mezcla de manteca y mantequilla en proporción exacta que solo él sabía de memoria. Los cuernos de hojaldre los doblaba de una manera particular, con 3 dobleces y medio, que hacía que se abrieran en el horno de una forma que a Valentina siempre le había parecido casi mágica, aunque nunca se lo hubiera dicho así. Valentina no sabía hacer ninguno de esos panes. En realidad, don Próspero sí sabía. Don Próspero sabía todo sobre la panadería. Valentina había crecido ahí. Había vendido detrás del mostrador desde los 12 años, había envuelto panes y cobrado, y dado cambio y abierto y cerrado el local, pero nunca había aprendido a hornear, porque su padre siempre estaba ahí para hacerlo, y cuando alguien siempre está, uno no aprende a hacer lo que esa persona hace. Lo da por hecho. Y luego un día esa persona ya no está. Desde la ventana, Valentina vio cómo Aurelio revisaba el horno con cuidado, sin apurarse, con los movimientos de alguien que conoce bien lo que tiene en las manos. Vio cómo le decía algo a Camila, que asomaba la cabeza por todos lados. Vio cómo él limpiaba con la manga el hollín acumulado en la compuerta sin hacer ningún gesto de queja, como si el trabajo sucio fuera simplemente parte del trabajo. Fue entonces cuando salió, no con amabilidad exactamente, con la necesidad de poner las cosas en su lugar. «No voy a poder pagarle», dijo desde la puerta. Aurelio no levantó la vista de inmediato. Siguió con lo suyo un momento. «No tiene que hacerlo», respondió sin apuro. «No le estoy pidiendo que trabaje gratis. Yo tampoco se lo pedí a usted». Ella lo miró. Él revisó la bisagra de la compuerta del horno. «¿Por qué está aquí?», preguntó ella. La pregunta salió más directa de lo que había planeado. Aurelio se detuvo. Se incorporó un poco. Miró el horno con una expresión que Valentina no supo descifrar del todo. «Este horno tiene una grieta interna en el costado izquierdo», dijo. «Poca gente sabe verla porque está donde no llega la luz normal. Si no se sella antes de volverlo a usar, el fuego va a distribuirse mal y todo lo que hornee va a quedar crudo por dentro, aunque por fuera parezca listo. Ya no va a haber vuelta atrás si sigue así.
Valentina no dijo nada. ¿Cuándo fue la última vez que lo usaron?, preguntó él. Ella tardó un momento. Mi papá lo apagó en enero. Murió en marzo. Aurelio asintió despacio. Volvió al trabajo sin decir más. Valentina se quedó parada en la puerta otro momento, sin saber del todo si irse adentro era lo correcto o si quedarse lo era más. Luego entró a la cocina y, sin pensarlo demasiado, puso agua a calentar. El café y las galletas de caja los llevó en una charola sin adornos, sin ceremonia, sin explicación. Los dejó sobre el mostrador de madera y se quedó parada un segundo. Aurelio la vio, asintió, y le pasó una galleta a Camila antes de tomar su café, con ese orden de los padres que siempre sirven al hijo primero. La niña mordió la galleta y asintió con gravedad, como si estuviera evaluando su calidad. «Gracias», dijo Camila. Valentina no esperaba que hablara. La miró un momento. «¿Cómo te llamas?» «Camila. Camila Casas. ¿Con C? ¿Con C?» La niña asintió. «Hay una Cami en mi escuela que se escribe con K, pero yo soy con C porque mi mamá decía que la K es para los nombres que no saben lo que quieren ser». Valentina la miró sin saber exactamente qué responder a eso. La niña terminó su galleta, contó las migajas sobre la palma de su mano, las juntó y se las comió una por una. Luego se fue a explorar el local. Valentina volvió adentro. Pero al día siguiente, cuando escuchó el sonido de herramientas en la panadería, antes de que ella hubiera terminado su primer café, no salió a preguntar nada. Solo puso 3 tazas desde el principio. Así pasaron los primeros días. Aurelio llegaba por la mañana antes de que el calor se pusiera imposible, trabajaba en silencio o le explicaba cosas a Camila en voz baja, como si la panadería fuera un aula y el horno tuviera cosas que enseñar si uno sabía escuchar. A mediodía Valentina sacaba algo al mostrador: café, agua de Jamaica, una vez un plato de arroz que había sobrado de la noche anterior y que le daba pena desperdiciar. Ellos comían. Ella se quedaba un momento cerca, sin sentarse todavía, como quien no termina de decidir si quedarse es buena idea. Luego se iba adentro. Las palabras llegaron solas, sin que nadie las llamara. Un día él le preguntó si ella había aprendido a hacer algún pan. Ella dijo que no, que su padre nunca le había enseñado porque ella nunca le había pedido que le enseñara. Él dijo que eso era más común de lo que parecía, que la gente no aprende las cosas de quienes más las necesitará aprender porque da por hecho que van a estar siempre. Valentina escuchó eso y no respondió nada, pero algo en ella guardó esas palabras como se guarda algo que no se quiere perder. Otro día Camila le preguntó a Valentina si podía ver el cuaderno de la tapa verde que había visto a través del cajón entreabierto. Valentina se quedó quieta un momento. «¿Cómo sabes que hay un cuaderno ahí?» Lo vi asomarse. «Tiene las esquinas dobladas. Los cuadernos con las esquinas dobladas tienen cosas importantes adentro». Valentina no supo qué decir exactamente. Abrió el cajón. Sacó el cuaderno. Lo puso sobre el mostrador. Camila lo abrió con un cuidado que Valentina no esperaba de una niña de 8 años. Lo miró sin tocarlo, como si supiera que había cosas que se podían mirar y cosas que no se debían tocar todavía. «Tiene letra bonita», dijo. «¿Era de su papá?» «Sí». Camila lo cerró despacio y lo empujó de regreso hacia Valentina. «Mi mamá también tenía letra bonita. Yo todavía la practico para que no se me olvide cómo era». Valentina tuvo que hacer algo con las manos. Las puso sobre el mostrador, planas, y dejó pasar unos segundos. Luego dijo: «¿Quieres que te enseñe a doblar una servilleta en forma de flor?» «Mi papá me enseñó cuando era chica». Camila consideró la oferta con la seriedad de quien evalúa información importante. ¿Se parece a una rosa o a otro tipo de flor? A otro tipo. Inventada. Mejor, dijo Camila. Las flores inventadas duran más. Fue la primera vez que Valentina se rió en varios meses. Fue una risa chica, de las que salen sin permiso, pero fue una risa de todas formas. Las reparaciones del horno avanzaron hacia el 5.º día. Aurelio se lo dijo sin rodeos mientras recogía sus cosas al final de la tarde. La grieta está sellada. Mañana lo curamos con fuego bajo y pasado mañana ya puede usarse. Valentina fue a ver el horno esa noche, después de que ellos se habían ido, y se quedó parada frente a él más tiempo del que había planeado. La compuerta abría y cerraba sin el chirrido de antes. El interior estaba limpio de hollín nuevo, las paredes internas uniformes.
Había algo en esa solidez, en esa firmeza recuperada, que le apretó algo adentro que no esperaba. No lloró, pero estuvo cerca. Esa noche llamó a su tía en Morelia. Le contó que el horno estaba arreglado. La tía dijo: «Qué bueno, mija», con esa voz de estar haciendo otra cosa al mismo tiempo. Valentina colgó sin decirle lo demás. Lo demás era que un desconocido con una hija de 8 años había decidido, sin que nadie se lo pidiera y sin garantía de nada, reparar lo único que le quedaba de su padre en este mundo. Y que ella no sabía qué hacer exactamente con esa información. Al 8.º día, cuando Aurelio llegó, Valentina ya tenía la harina sobre la mesa. No dijo nada al respecto. Estaba parada frente al cuaderno de tapa verde, con las manos dentro de los bolsillos del delantal, mirando la primera receta como si fuera un texto en otro idioma. Él entró, vio la harina, vio el cuaderno abierto, no dijo nada. Puso su caja de herramientas en el rincón de siempre. Camila entró corriendo porque había encontrado una hormiga cargando un trozo de tortilla 3 veces más grande que ella y necesitaba que alguien más lo viera. Los 2 adultos miraron la hormiga con la seriedad que la niña esperaba. Fue Valentina la que habló primero esa tarde. «¿Usted sabe hacer pan?». Aurelio la miró. «Mi madre tenía panadería. Hasta los 15 años me levantaba a las 4 de la mañana con ella». «¿Y por qué dejó de hacerlo?». «Porque a los 15 años uno es tonto y cree que levantarse a las 4 de la mañana no es lo que quiere para su vida. Luego uno crece y entiende que el problema no era la hora». Valentina lo miró un momento. «Esta es la receta de las conchas», dijo, empujando el cuaderno hacia él. «Tiene anotaciones al margen que no entiendo». Aurelio se acercó, leyó en silencio. Señaló una línea. «Aquí dice que la manteca tiene que estar a temperatura de mano, no de refrigerador. Eso es algo que la gente no escribe porque cree que todo el mundo lo sabe y no todo el mundo lo sabe». «¿Y esto?», preguntó ella, señalando otra anotación. «Que amasa con paciencia, no con fuerza. Que la masa de concha no perdona la prisa». Valentina estuvo callada un momento. «Mi papá decía que la panadería le enseñó a no apurarse en nada, que si aprendías a esperar que el pan subiera, aprendías a esperar todo lo demás también». Aurelio asintió despacio, como si eso le resonara en algún lugar particular. «¿Me enseña cómo se amasa?», preguntó Valentina. La pregunta le salió más directa de lo que quería, pero ya estaba dicha. Aurelio no respondió de inmediato. Miró el cuaderno, luego miró las manos de Valentina, que seguían dentro de los bolsillos del delantal. «Sí», dijo. «Ese mediodía hicieron la primera tanda de conchas juntos. Salieron chuecas. La costra de azúcar se cuarteó mal en 2 de ellas. Camila las comió de todas formas con una expresión de evaluadora profesional y dictaminó que el sabor estaba bien, aunque la forma necesitaba práctica. Valentina no recordaba la última vez que había horneado algo con alguien. El problema llegó un jueves, de la manera en que siempre llegan los problemas verdaderos, sin avisar, disfrazado de preocupación ajena. Fue Rodrigo, el novio de antes, el que se había ido a Puebla a estudiar y había vuelto al pueblo el año pasado, con título y con ideas nuevas sobre cómo deberían ser las cosas. Llegó al mediodía con cara de que venía a hacer un favor. Valentina estaba en la panadería cuando él entró. Aurelio y Camila estaban en la parte de atrás. «¿Ese cuál es?», preguntó Rodrigo en voz baja, con la barbilla apuntando hacia adentro. «Arregló el horno», dijo Valentina. «¿Y qué más arregla?». Valentina lo miró. Rodrigo bajó la voz otro poco. «No lo conoces, Valentina. No sabes de dónde viene. No sabes qué trae. Los hombres que se ofrecen a trabajar sin cobrar no lo hacen por bondad. Lo hacen porque quieren algo que vale más que el dinero». «Arregló el horno», repitió ella con el mismo tono. «Eso no te dice quién es. Me dice lo suficiente». Rodrigo se fue, pero dejó algo atrás. Invisible y pegajoso, como el hollín que se mete en los rincones aunque uno limpie bien. Así son las dudas sembradas por alguien que te conoce bien. No necesitan ser ciertas para crecer. Solo necesitan llegar en el momento exacto en que uno todavía no está completamente seguro de sí mismo. Esa tarde, Valentina observó a Aurelio diferente, con una distancia que no había tenido antes, buscando algo que no estaba segura de querer encontrar. Él lo notó. Era difícil no notarlo. Al mediodía no salió el café.
A las 2, cuando recogía sus herramientas, ella salió a la puerta. Aurelio. Él se detuvo. Se giró. «¿Qué es lo que quiere usted realmente?», preguntó ella. La pregunta sonó más dura de lo que quería, pero ya estaba dicha, y no había forma de suavizarla después. Aurelio la miró un momento. Luego miró a Camila, que estaba en la banqueta contando las baldosas con pasos medidos, completamente ajena a todo. «Nada que le quite algo a usted», dijo. «Eso no me responde». «No, no le responde». Hubo un silencio entre los dos que no era cómodo, pero tampoco era hostil. Era el silencio de dos personas que están siendo honestas y saben que la honestidad a veces tarda en acomodarse. «Cuando llegué aquí», dijo Aurelio despacio, eligiendo cada palabra antes de soltarla, «no tenía muy claro para qué seguir moviéndome. Camila necesita un lugar donde quedarse, donde conocer a su maestra 2 años seguidos, donde saber cómo se llaman las calles. Yo necesito». Se detuvo. Buscó la palabra entre las que tenía. «Necesito sentir que hago algo que sirve, aunque sea arreglar un horno, aunque nadie me lo pida». «¿Y su esposa?», preguntó Valentina, sin saber del todo por qué lo preguntaba en ese momento. «Murió hace 2 años, en un accidente en la carretera Salamanca-Irapuato. Un martes en la mañana». Un silencio diferente al anterior. «Lo siento», dijo Valentina. «Yo también», dijo él. Y no era una frase hecha. Era la verdad entera dicha de la manera más corta posible. Camila se acercó entonces con las manos limpias y la cuenta terminada. «Papá, son 43 baldosas de aquí a la esquina. Ayer eran 42, pero creo que me salté una». Aurelio la miró. Luego miró a Valentina. Valentina miró a la niña. Miró sus ojos grandes y oscuros. Miró cómo guardaba el número en la cabeza con la misma seriedad con que guardaba todo lo demás. «El horno todavía necesita que lo curen bien esta semana», dijo Valentina al fin. «Si no lo hacemos como se debe, la grieta puede volver». Eso fue suficiente. Esa noche, Valentina no durmió bien. Pensó en su padre, como hacía casi todas las noches, pero esta vez pensó también en ese hombre que se había quedado parado frente a una puerta cerrada y había decidido entrar de todas formas, que había visto algo roto y había elegido repararlo, sin que nadie se lo pidiera, sin garantía de nada, sin saber si alguien lo vería o le daría las gracias. Pensó en lo fácil que es volverse desconfiada cuando la vida te ha enseñado que las cosas buenas son temporales. Pensó en cuántas veces el miedo y la precaución son la misma cosa con nombres distintos. Pensó en Rodrigo y en la manera en que sus palabras habían encontrado exactamente el lugar donde ella ya tenía dudas. Como si las dudas fueran cerraduras y las personas equivocadas siempre traen la llave correcta. A la 1 de la madrugada se levantó, fue a la panadería descalza sobre el piso frío y se quedó parada frente al horno en la oscuridad. Le prendió la linterna del teléfono. La compuerta abría limpia. Las paredes internas estaban lisas, sin grietas, firmes. Había algo en esa solidez recuperada que no tenía nada que ver con el horno, y ella lo sabía. El viernes llegó con una luz diferente, o quizás era ella la que miraba diferente. Cuando Aurelio tocó, Valentina abrió antes de que terminara el segundo golpe. Tenía puesto el delantal limpio, el de los días importantes. Sobre la mesa había 3 platos, y el cuaderno de tapa verde abierto en la receta del pan de muerto. «¿Van a desayunar aquí hoy?», dijo. No fue pregunta. Aurelio la miró un momento. Camila ya había entrado corriendo porque recordaba que había una caja de listones de colores en el cajón del mostrador que Valentina le había mostrado el día anterior. «Bueno», dijo él. Desayunaron los 3 en la panadería que no había tenido voces ajenas en demasiado tiempo. Camila habló de la hormiga, de las 43 baldosas, de un perro amarillo que había visto 2 veces ya en la misma esquina y que según ella la seguía a propósito porque reconocía a las personas que saben apreciar a los perros. Valentina le hacía preguntas y ella respondía con esa seriedad de los niños que saben cuando alguien los escucha de verdad. Aurelio comió en silencio, pero era un silencio diferente al de los primeros días. Era el silencio tranquilo de alguien que está bien donde está. Después del desayuno, mientras Camila practicaba su letra en una hoja que Valentina le había dado, los 2 adultos se quedaron en la mesa con el café. «Mi papá abrió esta panadería cuando yo tenía 3 años»,
dijo Valentina sin que nadie se lo preguntara. No tenía dinero para el equipo, así que empezó con el horno de leña que le prestó un compadre y fue comprando el resto de a poco, durante años. Cada cosa que hay aquí la pagó con lo que ganaba la semana anterior. Decía que así era como se construían las cosas que duran de semana en semana, sin apurarse. Hizo una pausa. Yo nunca aprendí a hacer el pan, porque él siempre estaba. Y cuando alguien siempre está, uno no aprende a hacer lo que esa persona hace. Lo da por hecho. Y luego, resulta que no debía darlo por hecho. Aurelio escuchó sin interrumpir. Cuando él murió, pensé que la panadería también se iba a ir. Me pareció casi justo, como si las cosas que le pertenecen a alguien tuvieran que irse con esa persona. Miró hacia la ventana donde se veía a Camila escribiendo con la lengua asomada de concentración, pero la panadería no se fue, se quedó aquí, esperando. Y yo no sabía qué hacer con eso. Llegué yo, dijo Aurelio. Simple. ¿Por qué esta panadería, Aurelio? Hay otras cosas rotas en el pueblo. Él pensó la respuesta antes de darla, porque se notaba que alguien la había construido con mucho cuidado durante mucho tiempo. Miró las paredes, las charolas colgadas, la mesa con las marcas de harina. Las cosas que alguien construyó así no merecen quedarse rotas. Valentina tuvo que hacer algo con las manos. Las puso alrededor de la taza de café, porque si no hacía algo con las manos, iba a tener que hacer algo con la cara, y todavía no estaba segura de estar lista para eso. Luego dijo en voz más baja, «Su horno necesita que alguien lo encienda. Su hija necesita un lugar donde echar raíces, y yo necesito aprender a hacer lo que mi papá me dejó». Aurelio la miró. «Eso lo acabo de decir yo», respondió él despacio. «Lo sé, lo estoy repitiendo porque creo que es verdad para los dos». Afuera Camila había terminado con su letra, y ahora le explicaba algo al perro amarillo que había encontrado sentado frente a la puerta, con gestos amplios y voz pausada, como si el perro necesitara que le explicaran las cosas con calma para entenderlas bien. Aurelio miró a su hija, luego miró a Valentina. «¿Nos dejaría quedarnos?», preguntó. Era la misma pregunta del primer día, pero ya no era la misma pregunta. Valentina miró el cuaderno de tapa verde sobre la mesa. Miró sus propias manos, las mismas que habían cerrado la puerta, las mismas que después habían puesto el agua a calentar sin pensarlo demasiado. «El cuaderno tiene 117 recetas», dijo al fin. «No sé hacer ninguna todavía. Las aprendo con usted», dijo él. «Y Camila va a necesitar un lugar donde guardar sus cosas. Los niños necesitan tener un cajón que sea suyo, un gancho para su mochila, algo que sea fijo». Aurelio no dijo nada. Esperó con la misma paciencia que le ponía a las cosas que importaban. Valentina se levantó, fue a la ventana, miró a la niña que ahora había sentado al perro amarillo y le contaba en voz alta cuántas baldosas había entre la panadería y la esquina, como si esa fuera información que el perro necesitaba urgente. «Mi papá decía que el pan le enseña a la gente a ser paciente», dijo en voz baja, casi para sí misma. «Que si aprendes a esperar que la masa suba, aprendes a confiar en que las cosas van a pasar cuando tienen que pasar y no cuando uno quiere que pasen». Hizo una pausa. «Este horno lleva 4 meses apagado». Aurelio se puso de pie despacio. «Señorita Valentina». Ella se giró. «Gracias», dijo él, «solo eso». Y ella supo, con la certeza de las cosas que no necesitan que les expliquen nada, que no le estaba dando las gracias por el desayuno. Esa tarde, por primera vez desde que su padre se había ido, Valentina se puso el delantal de trabajo, el viejo, el que tenía manchas de harina de cuando era chica, y se metía a la panadería, aunque no la dejaran. Aurelio le mostró cómo encender el horno de leña correctamente, cómo escuchar el sonido que hace cuando alcanza la temperatura, cómo saber, sin termómetro, cuándo está listo, porque el calor que sale por la compuerta cambia de calidad, no solo de intensidad. Le explicó por qué la masa de concha necesita reposo y no prisa. Le dijo los nombres de los tipos de harina que su padre había usado y que estaban escritos en el cuaderno con una letra que ahora Valentina ya podía leer con menos dolor que antes. Le enseñó a doblar el hojaldre de los cuernos con esos 3 dobleces y medio que hacen que se abran en el horno de una manera que parecía casi imposible si uno no sabía que era una cuestión de capas y no de magia. Camila se durmió en la silla de la esquina
antes de que oscureciera del todo. Con la mejilla apoyada en el brazo doblado y el cuaderno de Valentina sobre las piernas, abierto en una página donde había practicado la misma palabra 30 veces seguidas. Panadería, 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 con una letra que iba mejorando de renglón en renglón, como si la repetición fuera su manera de quedarse con las cosas que le importaban. Ninguno de los dos la despertó. La dejaron ahí, dormida entre el olor a pan recién horneado y a madera quemada y a algo más difícil de nombrar, ese olor particular que tienen los lugares cuando vuelven a estar llenos de vida después de haber guardado silencio durante demasiado tiempo. Afuera, el pueblo de San Isidro Tlacotepec se iba quedando quieto de la manera en que se quedan quietos los pueblos chicos al caer la tarde. Primero las voces, luego los perros, luego ese silencio suave que no es vacío sino descanso. Y en esa panadería que había estado apagada durante meses, que un desconocido había elegido reparar sin que nadie se lo pidiera y sin pedir nada a cambio, algo empezó a encenderse que no tenía nombre todavía. Pero iba a tenerlo. Con el tiempo, con la misma paciencia con que sube la masa cuando uno no la apura, iba a tenerlo. A veces, lo que más necesitamos no llega anunciándose en voz alta. Llega callado, con una caja de herramientas y una niña que cuenta las baldosas. Lo que alguien construyó con amor durante años no desaparece cuando esa persona se va a espera, con la paciencia de la masa que sube sola, a que alguien aprenda a cuidarlo. Y aprender no es traicionar, es la manera más honesta de decir gracias. Una pequeña nota para ti. Esta historia fue creada y ficcionada por inteligencia artificial con el propósito de entretenerte y dejarte